así que espero no decepcionarles. Pero bueno, vivo acá en Chile, ya soy chileno colombiano, así que voy a empezar a compartirles la presentación. Permítanme un momento, por favor. Bueno, espero que ya se esté viendo en forma adecuada. Perfecto, bueno, ya me presentaron también al comienzo, simplemente destacar también que, bueno, como les comentaba, yo soy originario de Colombia, me gradué en el 2002 y actualmente soy profesor asociado en la Universidad de los Lagos en Chile y en la actualidad estoy desarrollando mi doctorado en educación en este consorcio de universidades estatales acá a nivel país. Y bueno, ahí les voy a comentar por qué les voy a hablar de esta temática que les traje el día de hoy, que espero al final sea un aporte también para ustedes como personas, como profesionales o como futuros profesionales en general. Bien, la conferencia que yo les voy a dar el día de hoy la titulé así, Más allá de la vida, reflexiones para la formación de enfermería en el contexto universitario. Y la idea es que más que generar tal vez respuesta a las inquietudes que yo mismo les voy a plantear o a las que ustedes también puedan llegar a formular, lo tengamos presente, ¿no? Para poder que en el transcurso de nuestras dinámicas de rol, como les decía, bien sea como estudiantes, como profesionales, las tengamos en cuenta y empecemos a trabajarlas en forma explícita. Bueno, partir también agradeciendo a la organización del CIDE por la organización de este evento y por la invitación también que me realizaron para participar. Comentarles que mi universidad y la ciudad donde yo habito está ubicada por acá, en el sur del país, al inicio de la Patagonia, se llama Puerto Montt. Y de fondo ustedes ven la imagen de la Universidad de los Lagos, que es una de las principales sedes que tiene acá en Puerto Montt, que es la sede Chinquihue. Y si se dan cuenta, pues bueno, aquí estamos como la mayoría de Chile, muy acá al frente del mar, ¿no? Y es uno de los privilegios también que tenemos desde el punto de vista geográfico. Como contenido, comentarles que la idea es que en estos minutos de compartir tengamos estos tres instancias. Uno, por un lado, unas reflexiones generales desde el punto de vista de la epistemología, que creo que no podríamos hablar de las temáticas que pretendo hablarles desde la temática propiamente tal, sino que veamos un poco de historia y qué relación tiene esa historia con la temática posteriormente. Hablar de la enfermería como ciencia, ¿sí? Y para finalizar, lo que debería ser lo más importante de esta conferencia, que es el cuidado más allá de la vida. Entonces tenemos estos tres momentos y también comentarles, ¿no? O sea, la idea es que, vuelvo a insistir, tengamos aquí al final una inquietud sobre esta temática y podamos empezar a desarrollarla más adelante. Vamos a partir por algo que casi a nadie le gusta, que son reflexiones generales sobre epistemología, recordando lo que es la epistemología, ¿no es cierto? Recuerden que es un área dentro de la filosofía que indaga sobre el conocimiento humano, cómo se ha dado, por ejemplo, y en qué condiciones está, y todas las características que se van dando frente al conocer. Entonces, la idea es que nosotros como profesionales de enfermería también sepamos de dónde vienen estos pensamientos, ¿no es cierto? Hacia dónde vamos, en qué estamos, para poder también comprender el por qué temáticas como las que les voy a plantear tienen relevancia o tal vez no tienen relevancia también para el contexto actual. ¿Sí? La intención también, aclaro, voy a hacer un recorrido súper reduccionista, muy grande frente a la temática epistemológica, porque tampoco es el foco de esta conferencia, pero sí para que nos ubiquemos un poco en el contenido, ¿no es cierto? Para que nos sirva de base para poder hablar un poco más adelante de las temáticas. Recordemos que a lo largo de la historia, el conocimiento ha estado acompañando al ser humano, ¿no es cierto? Desde el más primitivo que nos permitía vincularnos con la naturaleza, pero con un fin más de preservación, de instinto, ¿verdad? De conservación como tal de la especie. En la época, por ejemplo, antigua, ahí encontramos el pensamiento grecorromano, donde tenemos aportes de esta reflexión también de la naturaleza, pero buscando elementos que sean compartidos, ¿verdad? Elementos que sean
una formalidad o una causa de lo que estaba sucediendo en el entorno, ¿verdad? Nos permitía de cierta forma conocer a partir de estas deducciones que podríamos llegar a establecer. En la Edad Media, como ustedes ven aquí abajito, ya avanzamos a muy rápidamente, ¿no es cierto?, al pensamiento aristotélico de tipo cristiano también, en donde efectivamente mantenemos esta deducción del conocimiento a partir de lo que íbamos indagando en la naturaleza, pero manteniendo también una conexión con una explicación desde lo divino. Entonces aquí se mantiene este pensamiento mágico religioso en las explicaciones frente a la naturaleza. En el pensamiento moderno encontramos diferentes elementos, ¿verdad? Como por ejemplo la experimentación. Entonces ya este conocimiento no solamente era por deducción, sino que también se empezaba a experimentar para poder llegar a consolidar lo que en algún momento se llegaba a pensar, lo que era una explicación causal o no de un fenómeno en particular. Empieza la razón también a ser un parámetro importante del conocimiento, ¿no es cierto? Y de vínculo con este conocimiento que se iba generando. Y aparecen algunas perspectivas como el mecanicismo y el representacionismo que nos permitían también encontrar alguna explicación desde el punto de vista lógico a los fenómenos que se estaban dando en la naturaleza. Pero también pasa algo muy curioso, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen que yo les estoy proponiendo, el ser humano como tal también pasa a ser un objeto más de análisis, ¿sí? Entonces ya no es solamente la naturaleza como naturaleza o el entorno, sino que el ser humano también se convierte en un foco de interés también para el mismo conocimiento y claramente aquí ya empezamos a ver una configuración de lo que son las ciencias naturales y también las ciencias sociales desde perspectivas muy diferentes, por supuesto, recreando o recordando, perdón, que las ciencias naturales están más vinculadas con esta necesidad de conocer o establecer pensamientos de tipo universal, ¿no es cierto? Mientras que las ciencias sociales se inquietan más por el conocimiento de tipo particular, un conocimiento más situado. En la época contemporánea, pues se rompe un poco esta división, ¿no es cierto? Entonces encontramos cómo se nos propone desde el punto de vista filosófico la importancia que tiene en que el ser humano también se considere como parte de este entorno. Entonces aquí les traje también una imagen que representa el pensamiento de un filósofo contemporáneo que está acá en la esquina, se llama Charles Taylor, y él nos propone que el conocimiento como tal, ojalá se diera desde esta perspectiva, que no sea solamente un conocimiento por conocer o por producir conocimiento desde una lógica simplemente productiva o un conocimiento netamente puro, sino que este conocimiento tenga una lógica de reconocimiento hacia el entorno y ese entorno tiene que ver con lo natural, con las relaciones sociales, con el entorno en el cual nosotros vivimos y del cual también somos parte. ¿Sí? Entonces quisiera centrarme brevemente también en este autor porque me parece importante que conozcamos algunos de los parámetros que él nos propone y para eso traje algunos conceptos desde una filósofa que es Alejandra Fierro. Ella trabaja este autor y les voy a mencionar, como les decía, algunos apartados para no llegar a cansarles frente a este tipo de aspectos en particular, pero sí dándoles la oportunidad de que los profundicen a quien les interese. Entonces nos habla, por ejemplo, de la tradición epistemológica y que nos hace referencia a que es la filosofía que pregunta por el individuo y los procesos de conocimiento antes que por las cosas y su realidad. Y esto mencionan que tiene el origen en el siglo XVIII aproximadamente. Algunos puntos críticos es lo que les había mencionado hace un momento como el representacionismo y es prácticamente esto, ¿no es cierto? La realidad que nosotros tenemos en el entorno la representamos. Y esa representación se consideró por mucho tiempo un parámetro importante para que nosotros digamos algo verdadero sobre algo y que la ciencia lo considere como verdadero. Entonces, parte de lo que cuestiona este autor Charles Taylor es que este representacionismo nos puede también llegar a alejar frente a lo que es la realidad. Tenemos dos autores que también en los cuales se basa Charles Taylor, que son Heidegger y Maurice Merleau-Ponty, que prácticamente nos proponen estos dos conceptos de ser y estar en el mundo, ¿sí? Y en particular, en el estar en el mundo, nos hablan, por ejemplo, y lo voy a leer tal cual, Merleau-Ponty nos dice, el carácter encarnado del conocimiento humano nos propone este concepto,
Dice que no se puede conocer al margen de la corporeidad precisamente porque el cuerpo mismo también es conocer, ¿sí? Entonces nos está dando un foco también de atención desde el punto de vista científico que es muy interesante. Este autor nos menciona que, por ejemplo, el individualismo como tal ha llevado a que el sujeto o las personas que investigan se consideren como sujetos desvinculados, ¿sí? O sea, simplemente que están haciendo una representación del entorno, pero en esta representación se basa este individualismo como tal. Que hay una primacía de la razón instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento se da simplemente para poder buscar aspectos mecanicistas, ¿no es cierto?, que nos permitan interpretar el entorno, simplemente de esta, buscándole una utilidad también a ese conocimiento. Y estos dos aspectos nos llevan a lo que este autor también nos comenta como unas consecuencias de estos dos aspectos, tanto el individualismo como la primacía de la razón instrumental sobre la libertad humana. Y esto nos lleva a un atomismo de tipo social. Por lo tanto, cuando estamos atomizados socialmente, empezamos a generar conocimiento sin reconocer el entorno. ¿Sí? Y estos son los problemas que nos heredamos también de toda esta tradición epistemológica en particular. Podrían preguntarse ustedes hasta ahora el por qué les he hablado de este autor y por qué hemos hablado tan rápidamente de la visión, ¿no es cierto?, epistemológica a lo largo de la historia. Y es porque es muy importante que como profesionales de enfermería y como enfermeros en formación, enfermeras en formación, tengamos en cuenta qué es lo que ha pasado a nivel histórico. Yo creo que muchos de los problemas actuales en la enfermería es que desconocemos el pasado y desconocemos la historia, y no solamente la historia disciplinar propiamente tal, sino la historia a nivel mundial de la ciencia. Entonces, cuando tenemos este desconocimiento de base, es muy fácil también que en el presente no incorporemos elementos que son vitales para poder consolidar la disciplina de enfermería. Entonces, esto nos conlleva a hablar de algo también muy vital para lo que pretendo hablarles el día de hoy, y es la ciencia de enfermería. Para poder hablar de la ciencia de enfermería, tendríamos que hablar de unos periodos históricos de la ciencia, ¿sí? Un primer periodo histórico que está a comienzos de la medicina como tal occidental hasta finales del siglo XIX, en donde encontrábamos que el conocimiento como tal se iba dando por puro azar, ¿no es cierto? Simplemente azar, o por vulneraciones, porque en el afán del médico, y aquí voy a hablar explícitamente del médico sin ser peyorativo con ello, pero la historia nos demuestra que es así. Los médicos empezaron a experimentar también con determinadas poblaciones para obtener conocimiento, pero nunca le preguntaban ni el consentimiento informado, le pedían autorización, nada, simplemente lo hacían porque pensaban que era la forma adecuada de obtener conocimiento y era algo validado socialmente en aquella época. Tenemos también el experimento controlado que se va dando en el segundo periodo de la ciencia como tal, desde el punto de vista de la salud, que va desde comienzos del siglo XX hasta mediados del mismo. Y efectivamente aquí ya existen protocolos, existen como una guía un poco más estructurada, ¿verdad?, frente a cómo obtener el conocimiento. Pero las vulneraciones se siguen cometiendo dentro de la experimentación controlada. Hay un tercer periodo que va de mediados del siglo, ¿no es cierto?, hasta finales del siglo XX, que se caracteriza por la cantidad de normativas que empiezan a salir, una cantidad de normativas y regulaciones que permiten proteger precisamente a los sujetos de experimentación en vista o en consideración de todas las vulneraciones de las cuales habían sido víctimas, ¿no? Y un cuarto periodo que tiene que ver con los intereses de la industria, que es un periodo que se le ha denominado como conflictivo, ¿no es cierto? Un periodo que efectivamente nos lleva a tener o a considerar la necesidad de tener una formación adecuada, por lo menos desde el punto de vista de parámetros éticos de actuación profesional, para poder evitar las vulneraciones que se puedan llegar a dar en este contexto. Aquí cuando les hablo de los intereses de la industria, estoy hablando principalmente de la industria de tipo farmacéutico, que es muy común encontrar también en la actualidad. Y tener en cuenta que justo en este tercer periodo que está aquí, es cuando aparece el concepto de enfermería, perdón, de disciplina en enfermería. Recordemos que este concepto de disciplina surge desde Estados Unidos, ¿verdad? Porque recordemos que en la década de los 60 y 70 empiezan una cantidad de enfermeras también a hacer sus desarrollos de investigaciones doctorales
las cuales concluyeron en teorías, modelos, filosofías que efectivamente permitieron consolidar la enfermería como disciplina. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Sí? Em, bueno, desde el punto de vista de la ciencia del cuidar, precisamente esta postura disciplinar permitió hacer este cambio, ¿no es cierto? De un cuidado que se daba por instinto o solamente vocacional a un cuidado de tipo fundamentado. Entonces, todo este aporte teórico que hacen las que llamamos teoristas en enfermería, precisamente permiten dar este salto sin que dejemos de lado lo instintivo o lo vocacional, porque efectivamente es una base importante de lo que realizamos, pero el fundamento claramente nos lo dan nuestro marco teórico conceptual en enfermería. Para Chile les comparto también algo que dice desde el punto de vista normativo y hay una normativa que es la General Administrativa número 19 que habla de la gestión del cuidado para la atención cerrada. Quiero que nos centremos en esto que está aquí destacado, que es que dice que la gestión del cuidado como tal está sustentada en la disciplina, la ciencia del cuidar. Por lo tanto, cuando hablamos de ciencia del cuidar, tenemos que empezar a definir muy explícitamente qué es la ciencia del cuidar. Cuando nos preguntan, por ejemplo, a nosotros qué es la ciencia del cuidar, deberíamos estar en capacidad de responder en forma inmediata qué es la ciencia del cuidar, ¿verdad? Porque eso nos permite también posicionarnos como gestores del cuidado en cualquier contexto, por lo menos acá en el normativo a nivel país y en cualquier otra latitud, para saber qué es lo que hace una enfermera profesional. Y aquí hablo de enfermera profesional como con mayoría, como gremio mayoritario femenino. Recuerden que ahí estoy incluyendo tanto a hombres como mujeres, pero sí es importante tener en cuenta este fundamento al momento de defender nuestra profesión y disciplina. Entonces, cuando hablamos de ciencia del cuidado, tendríamos que preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué nos diferencia científicamente de otras disciplinas? Incluso podríamos decir, ¿qué nos diferencia a nosotros de las disciplinas y de las profesiones? Porque no es lo mismo hablar de una profesión que de una disciplina, ¿sí? No que una sea más valiosa que la otra, pero tenemos focos también y fundamentos diferentes también para el desarrollo. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que en el caso disciplinar, a nosotros nos diferencia los paradigmas de enfermería o también llamados modelos, teorías y filosofías en enfermería. Entonces, estos paradigmas como tal, recuerden que están centrados en cuatro elementos como tal, ¿verdad? El entorno, el individuo o la persona, la salud y la enfermería. Recordemos entonces que todas las construcciones teóricas en enfermería, los modelos teóricos, las filosofías, ¿verdad? O las teorías propiamente tal, contemplan estos elementos del metaparadigma. Cuando surgieron todas las teorías y modelos, recuerden que en algún momento hubo una teorista que se llama Fawcett, de apellido Fawcett, que ella dijo, a ver, a estudiar toda la producción teórica en enfermería en este momento para ver cuáles son los elementos comunes. Y ella llegó a esta conclusión, que estos son los cuatro elementos comunes en las producciones de enfermería, y a esto le llamó elementos del metaparadigma de enfermería. Ahora resulta que estos paradigmas nuestros de enfermería calzan perfectamente con un paradigma que es el paradigma biopsicosocial en el cual está centrado el paradigma actual en salud. ¿Sí? Recordemos que venimos de un paradigma, digo recordemos porque lamentablemente ese paradigma todavía nos acompaña, que es el paradigma biomédico, que estaba centrado en una relación más funcional, más causal de la enfermedad, de la salud a este paradigma que es el más actual, que reconoce diferentes dimensiones de las personas y que claramente es muy concordante con lo que hacemos en enfermería. Entonces recordemos que este paradigma de tipo biopsicosocial calza perfectamente con los paradigmas de enfermería. No hay una teoría, modelo o filosofía de enfermería que no contemple las diferentes dimensiones de las personas. ¿No es cierto? Vamos a encontrar que cada una de estas teoristas va a vincular los elementos biológicos, psicológicos, sociales y de hecho también los espirituales para poder sentar bases teóricas específicas que nos permitan realizar lo que es la gestión del cuidado o el cuidado en general. Por lo tanto, consideramos que la enfermería es una ciencia práctica, ¿no? Porque toda esta teoría efectivamente surge también de la práctica y también nos potencia la práctica a la vez.
Bien, ya entrando en la temática un poco más específicamente, porque he tratado de llevarles un poquito con otras temáticas relacionadas para poder que nos centremos en lo actual o en lo que es la conferencia propiamente tal, vamos a encontrar que en los diferentes países tenemos normativas o guías técnicas, ¿no es cierto?, que nos llevan a considerar las personas desde que están en el vientre, ¿verdad? Hasta que nacen y efectivamente tienen todo el curso de vida hasta la vejez. Entonces encontramos normativas para el embarazo, normativas para los recién nacidos, para los niños de 1 a 10 años, después para los adolescentes, qué sé yo. Entonces vamos a ver que cada normativa, y eso ya es una ganancia, ¿no es cierto? Porque reconocemos diferentes momentos del curso de vida. Pero ¿qué pasa con esto que aparece acá al fondo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando la muerte aparece en el escenario? Entonces, ¿será que en el curso de vida estamos reconociendo también la muerte en forma explícita? Sí, sería una interrogante importante para que nos vamos realizando. Desde el punto de vista, o acá a nivel, por lo menos a nivel país, apareció hace poco, hace un poco tiempo, si no estoy mal, hace un año y casi 2 años, la orientación técnica de cuidados paliativos universales que efectivamente va a vincular explícitamente el tema del acompañamiento espiritual, del acompañamiento del contexto de la muerte como tal, preparando equipos de salud o esperando contar con equipos de salud preparados para esto. Pero la otra pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué pasa con los otros contextos? ¿Por qué vamos a vincular la muerte solamente con un contexto tan explícito como el de cuidados paliativos? ¿Sí? ¿Estaremos preparados y preparadas para acompañar, por ejemplo, a esta mamá que perdió a su hijo, a este adolescente que murió antes de tiempo o una muerte no esperada, ¿no es cierto? O a esta persona adulta que también falleció de un momento para otro, generando crisis de tipo no normativo, ¿no es cierto? Como las conocemos en lenguaje teórico de la atención primaria en salud. Entonces, como enfermeros y enfermeras, ¿estaremos preparados para eso? Entonces, esto nos lleva a considerar este parámetro de la muerte como un tabú de tipo social. ¿Sí? Cuando reconocemos que la muerte es un tabú social, llevamos a aspectos que efectivamente nos ameritan explorar el por qué la consideramos como un tabú, ¿sí? Y estamos en un escenario actual donde se sobrevalora la juventud, se sobrevalora la belleza incluso, ¿no es cierto?, desde una perspectiva, pero esto nos lleva a dejar de lado y a guardar también allá en el cajón bien escondidito el tema de la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿será que no es necesario hablar de la muerte? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Pero estaremos también preparados y preparadas para hacerlo. Pero esto también nos lleva a otra temática bien importante y es lo que aparece acá. ¿Será que estamos incorporando la espiritualidad también en forma efectiva en el contexto de los cuidados? ¿Sí? La muerte y la espiritualidad son temáticas que van muy de la mano, porque efectivamente no podríamos hablar de muerte sin la espiritualidad y no podríamos hablar de la espiritualidad sin la muerte, pero teniendo en cuenta que la espiritualidad también va a ser un elemento que debería acompañar explícitamente el camino de los cuidados. Entonces, aquí voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿será que estamos incorporando los cuidados relacionados con la muerte y la espiritualidad como parte de lo profesional o del rol profesional? Aquí entramos en un comentario que es relevante, ¿no? Miren, hace un tiempo atrás, en una investigación que hicimos con unos colegas en el área de cámara hiperbárica, que ellos trabajaban, ellos y ellas trabajaban con buzos que sufrían estos barotraumas, y parte de lo que les preguntábamos en la investigación era esto, ¿cómo vinculaban ellos el tema de la espiritualidad? Yo me acuerdo que cuando les preguntábamos directamente de la espiritualidad, decían, no, en realidad no lo incorporo. Pero cuando empezábamos a hablar con ellas y con ellos, empezaba a salir en la conversación cuidados espirituales, ¿sí? Pero resulta que no lo reconocían como parte del rol profesional, lo veían como si fuera un cuidado instintivo, un cuidado que debería ser por, no sé, por ser buena onda en un contexto complicado para la salud de una persona, pero no lo veían como parte del rol profesional. Y aquí viene un parámetro que es súper clave, porque cuando no lo consideramos parte del rol profesional, empezamos a desdibujar los cuidados desde el punto de vista profesional. Un mercantilista, un empleador, gerente de un hospital, director, directora de un hospital, que no sea enfermero o enfermera de cualquier otra profesión,
hay varios directores y directoras que son ingenieros comerciales. eh, Claramente les interesa ver el tema de la productividad, ¿no es cierto? De la productividad como tal. Entonces, si nosotros no hacemos visible que los cuidados espirituales son parte del rol profesional, empezamos a generar el desconocimiento de esta prestación de cuidados profesionales como tal, ¿no? Y quien se va a afectar al final es, en primer lugar, el usuario o los usuarios de los servicios de salud y también nosotros como profesión y como disciplina. Bien, frente al tema de la muerte, entonces nosotros tenemos que reconocer que nos puede jugar muy en contra el tema del temor que puede haber frente a esta temática. Este tabú o este temor que puede existir y que lleva a que tanto en estudiantes, en profesionales y en formadores y formadoras, ¿verdad? En quienes estamos haciendo el rol de formación, no incorporemos la temática simplemente por temor. Hay investigaciones como la que realizaron en el 2021 desde México, Morales, Ramírez y Cruz, que está ahí citado también, donde evidencian la actitud de temor en profesionales de enfermería. ¿Sí? Entonces, es importante que exploremos este tipo de postura para poder ver si es una piedra de tope para implementar este tipo de temáticas también dentro de la formación actual. Nos lleva también a preguntarnos sobre la espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver si la consideramos como parte de lo profesional o no, y también el papel de la fe. Independientemente de la religión que cada una pueda profesar o no, porque también vamos a encontrar obviamente casos donde no hay alguna afiliación religiosa, institucional en la práctica de la fe, vamos a ver cómo es de importante en el tema de la espiritualidad. Entonces nos pone un escenario muy importante de los profesionales de enfermería para explorar explícitamente en los usuarios y usuarias cómo desarrolla la fe, ¿no es cierto? Para poder guiar en forma efectiva y reconocer de alguna forma si la vincula con un tipo de religión, por ejemplo, para poder incorporarla en los cuidados. Y si no lo hace a través de una institución, veamos de qué forma también lo incorporamos, porque la fe se ha demostrado como un parámetro importante en la salud y el bienestar de las personas. Nos lleva a preguntarnos, ¿no es cierto?, cómo los estamos formando, cómo estamos formando estos parámetros y cómo los estamos incorporando en lo práctico, ¿no es cierto?, en el desarrollo cotidiano de la enfermería. ¿Y cuáles son las competencias que debemos tener? Ahí las competencias las coloqué entre comillas porque efectivamente hablar de competencias también es un tema muy complejo en educación, porque nos lleva un poco a este lenguaje un poco más mercantil, ¿verdad? De la educación, como pensando en simplemente formar para el trabajo. Pero recuerden que desde el punto de vista de la formación tenemos un deber muy, muy grande de empezar a forjar nuevas generaciones de con pensamiento crítico que tengan, bueno, competencias, pero yo le llamaría más un perfil que sea crítico y que permita también implementar lo que sea necesario, pensando en el bienestar, por un lado, de los sujetos del cuidado, llámese usuarios, individuos, familias o comunidades, pero también que aporten al desarrollo y la consolidación de la disciplina en enfermería, ojo, no de la profesión solamente, sino de la disciplina, de lo disciplinar en enfermería. Entonces, recordemos que desde nuestra disciplina tenemos modelos y teorías que efectivamente nos permiten abordar el tema de lo espiritual. Fab Melis, que desarrolla la teoría de las transiciones, es una teoría bien interesante que no solamente aplica a contextos de la muerte, sino a todos los cambios que se van dando a nivel del curso de vida, ¿no es cierto? Cómo enfermería puede intervenir estos cambios que se van dando y reconocer las transiciones en particular que, si las llevamos al plano de la muerte, podríamos considerar que también son muertes, ¿no es cierto? Cada vez que hacemos un cambio, y la muerte como tal traduce esto a un cambio, no solamente la muerte física corporal, sino también cuando perdemos alguna condición en particular y cuando cambiamos, por ejemplo, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, hay cambios que se van dando, hay elementos que dejamos atrás y otros que la vida. Pamela Reed, que habla de la teoría de la autotrascendencia, y Jim Watson, que yo creo que también ya la han escuchado bastante, que habla de la teoría del cuidado humanizado.
Recordemos que dentro de las taxonomías como tal, Nandanik y Nock nos ofrecen una cantidad de elementos valiosos para poder aplicar en un contexto institucional los cuidados espirituales. ¿No es cierto? Entonces ya sabemos que los diagnósticos, por un lado, encontramos diferentes que nos pueden ser de utilidad, en los NOC como resultados esperados y las intervenciones como tal que nos dan los NIC. Ahora, hay que tener en cuenta algo y me quisiera centrar aquí en los NIC. ¿No es cierto? Los NIC hablan de apoyo espiritual, de cuidados en la agonía, facilitar el crecimiento espiritual, porque son las intervenciones que debemos realizar. Pero las actividades que se desprenden de cada una de estas intervenciones son lo importante y es donde tenemos que formar en general o en particular en realidad al nuevo grupo de estudiantes que están forjándose para ser profesionales, ¿no es cierto? Si nos dicen apoyo espiritual, tengamos claridad qué es lo que tenemos que desarrollar para poder hacer apoyo espiritual, de qué forma vamos a trabajar en forma interprofesional, porque también es importante tener en cuenta eso en las intervenciones que realizamos, hasta dónde está mi potestad, ¿no es cierto?, terapéuticamente hablando para poder llevar a cabo actividades de intervención desde el punto de vista espiritual y cuando empiezo también a vincular a otros profesionales para poder hacer una complementación terapéutica. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos habla, por ejemplo, de algunas actividades que tienen que ver con la espiritualidad, por ejemplo, el reconocimiento, ¿verdad? Miren que cuando hablamos de el reconocimiento de una persona como tal, estamos hablando de cuidados espirituales. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, o hablamos también del tema de la reconciliación, establecer la vida más allá de sí mismo, ¿verdad? Pensar también en este contexto del entorno, por ejemplo, miren, al final dice amar y ser amado. Nosotros lo vemos como si fuera algo alejado de los cuidados y en realidad cuando incorporamos actividades para que las personas sepan amar y sepan amarse también, estamos vinculando elementos que aportan hacia la espiritualidad. Sí, ahora el cómo hacerlo es donde está el reto más grande para nosotros desde el punto de vista profesional para poder establecerlo, o sea, establecerlos como cuidados específicos. Recordemos entonces que los cuidados espirituales usualmente y la muerte, sí, se nos viene siempre a la mente la imagen, por ejemplo, de alguien enfermo o enferma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de muerte, como que siempre el escenario o el entorno va a ser como bien negativo. Alguien enfermo, alguien que está muriendo, qué sé yo, ¿sí? Pero recordemos que nosotros tenemos que empezar a incorporarlo en otros escenarios. Cuando hablamos de promoción de la salud, por ejemplo, estamos hablando de la alimentación, la actividad física, el hacer controles rutinarios, qué sé yo, pero nunca lo hablamos desde el punto de vista de la promoción de la salud, el también pensar en la muerte. ¿Sí? O sea, tenemos que tener conciencia de la muerte también para que nos permita mantener también unos parámetros de desarrollo espiritual y desarrollo personal vigentes. Colocar en otros escenarios el tema de la espiritualidad y la muerte, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el escenario de familias, en el escenario de las mascotas que también se han convertido en parte de nuestra familia, ya reconocidos ahora a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Como preparamos, cómo acompañamos también a las familias ante una pérdida o ante alguna situación que se da en estos escenarios y también en el entorno laboral, ¿verdad? Como en el entorno laboral también debemos llevar muy explícitamente esta temática para poder vincularla en lo que estamos realizando, ver si hay interés también de aplicarla, por ejemplo, si es necesario crear protocolos de actuación, em, llevar capacitaciones lo que corresponda para poder fortalecerla como una temática relevante y reconocida también a nivel institucional. Bueno, ya casi para terminar, mencionarle desde lo personal que es muy importante que ustedes forjen una postura de tipo crítico. Sí, la postura de tipo crítico tiene que ver con una postura fundamentada. Cuando nosotros tenemos una postura fundamentada, podemos tener una postura crítica frente a lo que realizamos en lo cotidiano, ¿no? Si estamos en un ámbito clínico, si estamos en un ámbito de atención primaria, si estamos en un ámbito comunitario, bueno, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo en forma cotidiana en el cuidado para poder saber si lo que estamos haciendo va en buen camino, aportando a lo biopsicosocial espiritual, o si efectivamente estamos centrados en lo biomédico. Y si la respuesta es que estamos centrados en lo biomédico, tenemos que empezar a ver de qué forma avanzamos para poder, obviamente, cambiar este panorama. Y esto no se va a dar si, por ejemplo, desde lo personal no empezamos
a ir más allá, ¿no es cierto? En el cultivo de determinadas expresiones como el arte, ¿sí? La lectura, ¿verdad? Diferentes elementos que nos permitan sensibilizarnos con el entorno, ¿sí? Permitirnos también facilitar la expresión de elementos personales porque esto nos va también, lo podemos llevar como algo valioso al entorno profesional. Entonces vamos a ver cómo estos elementos posibilitan que cuidados como los espirituales en últimas los consideremos también desde el punto de vista personal como relevantes en la salud de las personas. Por comentarles y simplemente en desarrollo algunas de las actividades o algunos productos, bueno, como fea la palabra producto, pero algunos de los logros tal vez que hemos tenido en conjunto con algún grupo de colegas que trabajamos estas temáticas. Dentro de poco en la revista de Enfermería Cuidados Humanizados, en el siguiente número seguramente va a aparecer este artículo que es Actitudes ante la muerte en profesionales de enfermería. Es una revisión integrativa que realizamos para poder problematizar esta temática. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación en espiritualidad y muerte en enfermeras de tipo hospitalarias acá en la zona, en Puerto Montt, y que vincula también a algunos hospitales del área. Pretendemos establecer elementos que nos permitan indagar, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, aspectos como el temor a la muerte o la forma en que desarrollan la espiritualidad para poder configurar elementos que nos den una base para poder hacer protocolos, por ejemplo, de actuación en algún momento, aportando de esta forma también a la enfermería basada en la evidencia. Y actualmente, como les comentaba, yo estoy desarrollando mi, mi desarrollo, o sea, mi programa de doctorado y la tesis doctoral precisamente tiene que ver con esto que guarda relación con la pedagogía de la muerte. Bien, como conclusiones, entonces tener presente que en la historia como tal de la evolución científica, tenemos que empezar a vincularla, ¿no es cierto?, con la relación de nuestra propia disciplina, de qué forma esto ha impactado y de qué forma nosotros lo incorporamos también en el diario a veces sin darnos cuenta, pero por eso la importancia de la postura crítica, ¿no? La necesidad de la reflexión frente a la muerte, y esto va desde una perspectiva personal, perdón, y disciplinar también. La aplicación de nuestros propios paradigmas, que esto nos ayuda a posicionar temáticas como la espiritualidad y la muerte en los contextos de los cuidados actuales y el cultivarnos, ¿verdad? Que era lo último que les decía, o sea, cómo es importante cultivarnos como personas, pensar en nosotros como personas, porque eso también nos permite llevarlo al plano de los cuidados y relevar dentro de los cuidados elementos que en este momento tal vez estamos dejando de lado. Les dejo con dos frases bien importantes que para mí tienen todo el sentido del mundo, ¿verdad? Están en latín. Una es memento mori, que es recordemos que vamos a morir, somos seres finitos, ¿verdad? Pero por otra parte, recordemos que estamos vivos o memento vivere, ¿sí? Entonces, estas dos frases complementarias son muy importantes, nos dan sentido desde lo humano, porque el recordar que vamos a morir, pero también recordar que estamos vivos, nos da la posibilidad de ser mejores personas también. Así que muchas gracias por su atención y aquí les dejo también mi correo electrónico y mis redes sociales, que es enfermero Carlos Alberto en Instagram, por si acaso alguien en algún momento quiere contactarme para aclarar algo en particular. Así que dejo el tiempo también para las consultas o alguna intervención que haya frente a la temática. Muy bien, doctor Carlos Alberto, agradecemos por su excelente participación dentro del marco del quinto Congreso Nacional e Internacional de Enfermería y Medicina.